Hola hermanas, este es el tema número 27 y se llama Seamos como niños. La cita bíblica es Mateo 18 del 1 al 5 y dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y precisamente pensando en esta palabra tan hermosa que el Señor nos deja, y con los días, hace 2 días que acaba de pasar el Día del Niño y me llegaron a mi celular al menos muchos mensajes de todo tipo, y pensaba yo, ¿qué es realmente o qué es lo que Dios quiere que aprendamos de estos versículos? Se me vino a la mente estos versículos y este es algo que Ernesto y yo ya habíamos preparado de antemano para compartirlo con ustedes, y hoy es la oportunidad de hacerlo. Y quería pensar un poco en cuál era la intención primero de los discípulos al hacerle una pregunta así al Señor Jesús. Ellos antes ya habían tenido una discusión entonces entre ellos, porque cuando llegan con esta pregunta con el Señor Jesús, pues es que esto ya lo venían platicando, ya lo venían discutiendo entre ellos. Y probablemente pensaban, algunos se sentían mejores que otros, o algunos se sentían inferiores a otros, y ahí es donde venía este sentimiento de competencia del uno contra el otro, que el cual los hacía preguntarse, bueno, ¿y quién será el mayor? Como si fuera una asociación como las que, las que conocemos, ¿no? Como en cualquier lugar donde vamos, siempre hay un líder, están los seguidores y todo, ¿no? Siempre hay alguien mayor, y así en una empresa también. Y hasta dicen que se puede uno ir superando. O sea, cada vez te vuelves más importante. Pero en el reino de Dios no es así. Y ellos preguntaban como si se tratara de algo igual, ¿quién es el mayor? Yo pensaba que tal vez, esto es algo que la Biblia no especifica, pero a lo mejor tal vez Pedro decía, bueno, es que han notado ustedes que a mí se dirige casi siempre el Señor Jesús. Y tal vez Juan podría decir, lo que pasa es que a mí siempre me llama cuando es algo importante, a mí siempre me escoge. O tal vez Judas podría decir, pero a mí me encarga el dinero. Y ahí estaba en esa conversación y estaban discutiendo por quién sería el más importante entre ellos, entre los discípulos del Señor. Pero el Señor da una respuesta sorprendente. Había por ahí unos niños. Seguramente estaban jugando porque los niños son así, son juguetones. Y estos niños que estaban jugando estaban despreocupados. A ellos no les importaba quién era más importante o quién tenía el dinero, quién no tenía el dinero. A ellos no les importaba nada de eso. Ellos solo se divertían. Había situaciones políticas, había situaciones económicas, había situaciones de muchas clases, pero ellos no se preocupaban por eso. Ellos estaban confiados, porque de esos asuntos se encargaban sus papás. Ellos eran sencillos. Entonces el Señor Jesús llama a uno de ellos y lo toma y lo pone en medio de los demás discípulos, como diciendo, vean este ejemplo. Tal vez los discípulos no entendían qué era lo que estaba haciendo Jesús, pero el Señor Jesús contesta, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y puso de ejemplo a ese pequeñito que trajo, no sabemos de qué edad era, pero era un pequeñito, un niño. Y lo puso de ejemplo. Él es el mayor. Y más adelante, esta pregunta vuelve a ser, o vuelven más bien a discutir entre ellos, y el Señor Jesús lo sabe. Y Él les habla y les vuelve a decir, no, así la cosa no es.
Yo no vine a ser servido, vine a servir, así también ustedes. Y el Señor recalcó una característica. Dentro de todas las características que puede tener un niño, yo puedo pensar que es confiado, que es alguien inocente, puedo pensar que es despreocupado, que es juguetón, eh, que cree lo que le dicen los papás, pero algo que el Señor resaltó, además de todas las características que pueda tener un niño, fue la humildad. ¿Y en qué radica la humildad? Fíjate, la humildad radica en reconocer que necesitamos del otro. Yo soy humilde cuando reconozco que te necesito. Y primeramente yo necesito a Dios. Eso es lo primerito. Pero yo también te necesito a ti, hermana. Yo no puedo decir, yo sin ti estoy bien. No, claro que no. Yo sin ti no estoy bien. Yo te necesito. Y esto es algo que el Señor quería que entendieran. Los discípulos se necesitaban entre ellos mismos. Pero sobre todo la humildad de reconocer que sin sus papis ellos no son nada. Un niño eso puede decir. Yo recuerdo cuando mis hijos todo lo que tenían duda, todo lo que querían hacer, todo me lo consultaban. Pero luego dejaron de ser niños y llegó la soberbia a sus corazones. Ahora se sienten mejor que yo. Y el Señor no quiere esta actitud, no quiere que conforme vayamos aprendiendo más de la palabra de Dios, nos vayamos separando más de nuestro Padre Celestial. No, dice, no dejen de ser niños, sean como niños, porque si no, no van a entrar al reino de los cielos. Si ustedes sienten que no necesitan al Padre, no van a entrar al reino de los cielos. Y les decía que estos temas los preparamos entre mi esposo y yo para poderlos compartir con ustedes. Y mi esposo me mandó un ejemplo que me gustaría ponérselos tal cual como él me lo mandó, porque es algo que él vio. Y creo que es mejor que lo escuchen directamente de él. Si me permiten, se los voy a poner. En la mañana me tocó ver una pequeñita una pequeñita como unos 8 o 10 años invidente, iba con su bastoncito y iba acompañada de su mamá. Entonces yo sentí algo de nostalgia, algo de tristeza por ver a la pequeñita que andaba invidente, pero su cara se veía muy confiada, muy contenta, no sé si alegre, pero se veía bien la niña, la pequeñita junto a su mamá, iba a agarrar la mano de su mamá y ella se iba guiando también con su bastoncito por la línea que lleva a los invidentes. Y pensé que muchas veces en esos tiempos la gente está sintiendo lástima o no sé, coraje o no sé qué sientas hacia nosotros, cada que les compartimos que el Señor ya viene, cada que les compartimos que el Señor tiene todo bajo su control, llegan a sentir hasta un poco de lástima por nosotros, decir, pobres, tienen una esperanza muy torpe, ¿no? Y nosotros sabemos que es vida y que lo que está pasando ahorita está dentro de los controles de Dios, pero lo que yo en este versículo quiero enfatizar es que a veces no somos como esos niños, como esta pequeñita que se veía, no sé si conforme, pero se veía bien la pequeñita aún con su condición de invidente, y muchas veces nosotros andamos inconformes con la situación en la que estamos. No somos como niños, como dice la palabra, sino que nos rebelamos. Escuchando un poco de tu devocional acerca de la obediencia, somos como esos niños irreverentes, ¿no? Que preguntamos ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué así? ¿Y qué estamos haciendo realmente como el Señor nos lo mandó? Estar gozosos con lo que tenemos, porque ciertamente como esa niña lleva su bastón, Dios nos ha puesto un camino que es el mismo. Dios nos ha dado un camino que es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos ha dado luz en la oscuridad. También esa pequeñita tenga esa oscuridad física, pero interiormente tiene esa luz de que sabe que está su mamá. ¿Y qué más nosotros que tenemos un Padre que nunca nos va a abandonar? Pobre de aquel que no tiene un Padre eterno. Pobre de aquel que no tiene una salvación, porque están condenados al juicio eterno. Pero muchas veces nosotros no estamos conformes con lo que el Señor nos ha dado y cómo nos ha hecho.
y estamos reclamando por todo, que si tuviera esto, que si aquello, que por qué me tocó estos tiempos, que por qué la gente, la que está guardada, por qué tiene que estar adentro, y aún cristianos, ¿no? Que ya quisieran salir, abrazar a los hermanos, y sí, pero tenemos que estar agarrados de la mano de nuestro Padre, que nos va a guiar y sabe el camino perfecto para nosotros, sabe lo que nos conviene y por dónde guiarnos. Yo veía a esa señora que llevaba a su pequeñita con todo el mundo de gente que venía, la dirigía para que no la golpearan. Y así nuestro Señor nos dirige para que no nos golpeen, nos dirige para que seamos sostenidos por su mano, nos dirige para que su Espíritu nos esté guiando, ese bastón es el Espíritu Santo que nos guía por buen camino. Nosotros por estar inconformes, por estar tristes, por estar apanicados, por estar quejándonos de la situación, por estar pensando que en el futuro estamos dejando de ser como niños, confiados, plenamente convencidos de que nuestro Señor es nuestro sostén, nuestra guía y nuestro Padre eterno que no. Y esto que meditamos hoy, hermanas, que nos lleve a realmente ser como niñas. Esas niñas que, como les comentábamos en el ejemplo, que nos dejamos guiar, que nos tomamos fuertemente de la mano de nuestro Padre y de ahí no nos soltamos. Seamos como niñas, porque de otra manera no podemos entrar en el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga.